¿Qué tal, señoras y señores? Cadena Nacional ya está en el aire, último día de la semana. Y tenemos día de libros hoy. Vamos a hablar con noveles, escritoras y un escritor también va a estar en el día de hoy acá. Quizás una de las metáforas más flagrantes y frontales de la desigualdad en este país, algo que se pide con ahínco en las manifestaciones que actualmente están en curso en Chile, es la desigualdad. Y particularmente la brecha para el acceso a bienes y servicios en nuestro país. Y si hablamos de una representación flagrante de esta injusticia, el tema del agua y cómo esta está capturada desde hace décadas por ciertos grupos económicos o personas que por el solo hecho de tener dinero se hacen de ella en detrimento de una gran cantidad de personas que hoy no tienen ni para tomar. Está tremendamente bien reflejado en este libro, El negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca. Queremos conversar, ir a la génesis de esta historia. ¿Cuándo nuestro país entregó muchas veces a perpetuidad el negocio del agua a los privados? ¿Cuándo empezó esta debacle y qué tan serio es el estrés hídrico que vive en el día de hoy nuestro país? Conversamos con las investigadoras y periodistas de la Universidad de Chile, Tania Tamayo y Alejandra Carmona, autoras de este libro en Cadena Nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bienvenidas. Muchas gracias por venir. Gracias. Por favor, siéntense. A ver, es un tema que está profundamente en boga. No es el único libro, digámoslo, que anda dando vueltas con esta temática, ¿no? Que trata de explicarse y hace una investigación respecto a esta injusticia en nuestro país. Una más, ¿no? Debo decir que es el más documentado de todos los que andan dando vueltas por ahí, sin lugar a dudas. De eso no hay sospecha. ¿Cómo partieron con esto? ¿Cuál fue la primera hebra, digamos? ¿Cuál fue el hito que las hizo como juntarse? Entiendo que las dos son académicas de la Chile. Son profes. ¿Por qué dijeron, acá hay un temazo, esto hay que investigarlo? ¿Cuánta literatura en el día de hoy hay sobre esto? Cuéntense un poco, ¿cuál fue esa primera hebra que tiraron, no? Yo creo que al principio no teníamos mucha noción de en qué se iba a convertir esto, la verdad. Es que fue brutal, digamos. Es un libro que nos requirió 3 años de investigación. Wow. Pero en un principio, si tú me preguntáis qué fue lo que nos motivó, yo creo que tenía que ver con esta necesidad de salir un poco del panfleto, de que todo el mundo decía, bueno, el agua es propiedad privada, el agua es de los ricos, hay sequía, etcétera. Claro. Pero nadie había calado hondo y nadie había hecho una investigación profunda respecto del origen de este código. Claro. Entonces, bueno, había muy poca literatura sobre eso. En general, como te digo, tenía que ver con el tema de los derechos, pero no había una investigación. Y en ese momento, bueno, yo trabajo en la Chile, soy directora de la Escuela de Periodismo y llega la Ale, que es una tremenda periodista, y que además había tratado temas de medio ambiente, entonces nos pareció que era importante como avanzar en esto. Entiendo que Chile es uno de los únicos países del mundo que tiene el agua como un bien de consumo, ¿no? ¿Hay otros ejemplos? Mira, yo tengo entendido que hay otros ejemplos en otro tipo de nivel, digamos. Pero Chile podemos decir que es uno de los pocos países en el mundo que tiene una particularidad. Tiene el agua privatizada tanto en su gestión como en la fuente de origen, en el fondo. Y es lo que justamente aborda el libro, que tiene que ver con un código de agua que tiene que ver con el derecho de aprovechamiento de agua y también lo que sucede en los gobiernos de la concertación con Frei Ruiz-Tagle en el fondo, que tiene que ver con la privatización de las sanitarias. Perfecto. Mira, antes de que vayamos a ese código de aguas que inició todo este proceso, ¿no? Que es como la piedra angular de lo que tenemos en el día de hoy, veamos el estado del arte, el estado de cosas respecto a la distribución del agua en Chile. Estos son datos de este año. Veámoslos en pantalla para que los conversemos. La sequía en Chile, los datos son bien increíbles. Este año es el más seco desde 1950, año en el que comenzaron las mediciones. Existe un déficit de 80% de agua.
o más, digamos, podría estar por sobre ese porcentaje. 10.000 animales han muerto entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Valparaíso es la más afectada. Este es un dato del mes de septiembre de este año, hace muy poco. Más de 6 millones de habitantes han sido afectados por la desertificación. El 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado, el 72%. Y 156 de las 345 comunas del país tienen algún tipo de inconveniente en el suministro para suministrarse agua, digamos. Y acá tenemos el último. Chile fue catalogado dentro de los 18 países con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico, según el ranking The World's Most Water Stressed Countries in 2040. Sí, ese es el dato, el estudio, digamos, la entidad que hace el estudio. Son datos para cerrar la puerta, cerrar las cortinas y, digamos, dormir, ¿no? Caer en una depresión importante. Vamos a la génesis. ¿Cuándo partió esto? ¿Cuándo el Estado de Chile entrega, entiendo, a perpetuidad los derechos de agua al sector privado? Sí, mira, hay algunos antecedentes antes del Código del 81 ¿ya? que ligaban siempre, porque hay algunos códigos, ¿no? Código de agua del año 55, hubo uno en el siglo XIX, hay otro en el año 67 que está muy ligado a la reforma agraria. Perfecto. Pero esto empezó a gestarse a partir no solo del Código de Agua, de una necesidad de tratar el agua de manera distinta, sino a partir de una revolución, de la revolución neoliberal, digamos. Porque esto está en el contexto no solo de los recursos naturales, sino también, bueno, de las AFP, de la Ley General de Educación, etcétera, etcétera. Y desde el año 76 comienza a gestarse algo que se llama la Comisión Especial de la Comisión Nacional de Riego, y que sería la encargada de generar o de gestar este Código de Agua. Perfecto. Ahora, este Código de Agua, en el fondo lo que venía a hacer es instalar un nuevo concepto de país. Perfecto, que es un modelo, ¿no? Instalar un modelo de país completamente distinto, que se desligaba de lo agrario y de la relación de la tierra con el agua. Perfecto. Pero que además ponía el agua como un bien de consumo y que incluso hacía pelear a sus oferentes, digamos, en remates, etc. Fue bien impresionante, y fue bien impresionante entrevistar ahí a dos personas que participaron de esta cosmovisión, digamos, y de esta creación. Perfecto, conversaron con dos de los gestores de esta lógica, ¿no? Para gestionar el agua. Claro. Y luego de eso, y que es bien importante también, lo que se hizo, o lo que hicieron, fue hacer un nexo entre el Código de Agua del año 81 con la Constitución del 80, y así poder ligar y cerrar este concepto del agua como un recurso privado. Perfecto, o sea, ustedes me están diciendo que en la Constitución del 80 habían elementos quizás instalados estratégicamente ahí como para cerrar luego en el año 81 este Código de Aguas que instala un modelo de gestión absolutamente nuevo en Chile. Así es. De hecho, por eso se hace imposible. Hay una discusión ahora, ¿cierto? Está en la Comisión de Agricultura del Senado aún este proyecto para reformar el Código de Agua. Está hace bastante tiempo en esa comisión y bueno, por lo que hemos reporteado, en el fondo se ha hecho esperar, digamos, esa tramitación, y va a ser más difícil también en pocos meses más, porque el 2020 y el 2021 le toca a la UDI presidir esa comisión justamente de agricultura antes de soltar el proyecto, que es muy decidor también. O sea, la Fundación Jaime Guzmán ha estado participando como oyente y como participante, digamos, de las comisiones justamente en esta discusión de reforma, y muchas de las personas que asisten dicen que justamente porque tiene que ver con cómo se blinda este modelo económico. Lo que yo te quería decir era que en el fondo, claro, está esta discusión sobre la reforma del agua, sobre la reforma del Código del Agua, pero si no se cambia la Constitución, específicamente es el artículo 19, numeral 24, el último inciso, el que habla respecto a esto. Y si... Bueno, estamos en un proceso constituyente en el día de hoy. Vamos a ver, ustedes aseguran, digamos, o tienen la impresión que ahí no va a haber acuerdo de los 2/3. Adelantándose de alguna manera a lo que podría pasar. Sí, pero es bien raro también, porque también ocurrieron cosas antes del estallido social. Claro. De la revolución, no sé cómo lo podemos llamar, ¿no? Pero pasaron cosas bien extrañas, y pasaron cosas mientras estábamos cerrando el libro.
recuerda que, bueno, en algún momento cuando asume el segundo gobierno de Piñera, llega este nuevo ministro de Agricultura. Sí, Antonio Walker. Antonio Walker, que además es un tremendo empresario, luego vamos a hablar de eso, de los recursos que ha recibido el Estado, pero es un tremendo empresario, digamos, agricultor. Y lo primero que dice es que él está a favor de los empresarios y de mantener esta certeza jurídica de la perpetuidad del derecho de agua, cerrándose completamente a cualquier alternativa. Luego, este año, este verano incluso, el gobierno insiste en eso y dice que va a presentar unas indicaciones a esta reforma del Congreso y que esas indicaciones iban a establecer nuevamente la certeza jurídica. Claro. Después de eso pasa que, como hubo discusiones en el Senado, hubo una cantidad importante de empresarios, toda la CPC y todas sus variantes, digamos, la SOFOFA, etcétera, que hicieron un inserto en 18 medios de comunicación diciendo alerta, nos quieren quitar el agua, etcétera. Sin embargo, con el tiempo empezó a ocurrir que el tema de la sequía empezó a agarrar vuelo. Y en septiembre de este año, imagínate la cosa más rara, ¿no? Moreno, que es el ministro Alfredo Moreno, que es el ministro del MOP, digamos. Obras Públicas, claro. Obras Públicas, dice algo así como, bueno, ya que tenemos problemas con el agua, vamos a tratar de optar por la expropiación. O sea, no quiere expropiar derechos de agua. Expropiar derechos de agua, que está completamente ligado a la unidad popular. Es muy raro, claro. En el lenguaje de Alfredo Moreno era muy raro escucharlo hablar de expropiación. Ya esa palabra en su boca sonaba curiosa. Claro, pero además sin querer incluso modificar el tema de la certeza de la perpetuidad, porque recuerda que lo que se está peleando es bajar la temporalidad a 30 años en el Congreso. Entonces, lo que te digo es que, claro, puede ser que haya una tremenda discusión, pero también tiene que ver un poco con lo que está pasando y a esta altura yo no sé si tienen ganas de seguir defendiendo lo indefendible, ¿no? A ver, volvamos para atrás, nuevamente. Sí. ¿Qué establece el Código del año 1981? Entre otras cosas dice que, bueno, hay que aprendérselo un poco de memoria, pero lo que dice es que es un bien de uso público, el agua es de todos los chilenos, sin embargo le otorga el derecho de agua la posibilidad de aprovechamiento a quienes la obtengan. Luego de eso, en otro artículo dice que ese derecho de aprovechamiento es un derecho real. ¿Ya? O sea, ¿cachai cómo lo va amarrando? Pero luego en la Constitución del 80 dice que ese aprovechamiento de carácter real le otorga la propiedad sobre el bien. Perfecto. Entonces, esa fue la manera en cómo ligaron. Claro, tuvimos la posibilidad de hablar exactamente con la persona que estuvo en estas dos instancias y que lo que contaba es que a partir de 4 o 3 sesiones lo que hicieron es hacer la ligazón, cosa de que estuviera muy amarrado. Perfecto. Por eso no podéis cambiar el Código de Agua sin cambiar la Constitución. Oye, ¿y quiénes estaban atrás de esto? ¿Quiénes eran las personas que estaban en la redacción de este articulado, por ejemplo? ¿Y quiénes estuvieron en la operación de ligar la Constitución del 80 con este Código de Aguas del 81? ¿Quiénes son? Porque tienen que tener nombre y apellido, sí, ¿no? Hay algunos personajes muy conocidos. O sea, hay personajes que deambularon, digamos, dentro de estas sesiones del Código de Agua, pero también recuerda que estaba la Comisión Ortúzar, que era la que había la Comisión del 80. Ahí estaban Hernán Vigi, Alfonso Márquez de la Plata, Sergio de Castro, Miguel Cast, Jaime Guzmán en la parte de la Constitución. Pero los que están directamente relacionados con el código y que nosotros pudimos entrevistar, bueno, Luis Simón Figueroa y el otro no recuerdo exactamente el nombre ahora. ¿Y qué es lo que dicen hoy día con el paso del tiempo? Perdón, pero me interesa saber cómo lo evalúan, digamos, tomando en cuenta las consecuencias que ha tenido esta acción, ¿no? O la instalación de este modelo y de esta fórmula de gestionar el agua. ¿Qué es lo que plantean hoy? No, ellos lo defienden. Sí, lo defienden hasta el día de hoy. Dicen que quienes no están de acuerdo en el fondo con lo que ellos plantearon en ese código es que no entienden la situación real y no entienden la situación de lo que significa un derecho de agua. Y también se apunta mucho a la certeza jurídica, que es lo que siempre apunta más que nada los gobiernos de derecha cuando se trata de defender el modelo. Ajá. Oye, hablemos de quizá una de las metáforas más importantes que tiene este drama, ¿no? Para muchas familias y para muchas personas en Chile, que es Petorca. Parece tener como todos los elementos, digamos, que hacen de este modelo
un modelo exclusivo que permite que solo unos pocos de alguna manera gestionen el agua y usufructen de ella, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Petorca? Antes de entrar a lo que pasó en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que parece haber habido como cierta obstinamiento para privatizar las sanitarias todas, digamos, más allá de solamente el agua. ¿Qué pasa en Petorca? ¿Por qué es tan perfecto yo creo que ese ejemplo? O sea, lo primero que quiero decir es que uno podría explicar lo de Petorca desde millones de cifras, que lo podemos hacer, ¿no? Pero hay una imagen que yo vi hace muy poco, que es una imagen aérea, y que da cuenta de cómo hay ciertas zonas completamente verdes versus otras completamente secas. Estamos viendo imágenes de Petorca en este momento, justamente. Bueno, pero eso es más grave de lo que parece, porque están las plantaciones instaladas en montículos, en cerros, y eso implica, yo lo he hablado con muchos agricultores y lo he hablado con ingenieros agrónomos, eso lo que implica es la erosión del suelo, porque el agua escurre y no se impregna. Eso por un lado. Lo otro es que tienen 25 piscinas acumuladoras de agua, que el nivel de la diferencia entre derechos de agua de los grandes empresarios versus los pobladores que tienen que recibir agua por camión aljibe o por APR, no sé si sabes lo que son las APR. Sí, agua potable rural. Sí. El 10% de los chilenos recibe ese sistema. O sea, cosas que uno no sabía, digamos. Claro. Entonces, bueno, es una tremenda desigualdad, y eso sin considerar, digamos, las extracciones ilegales de agua respecto de napas o pozos que han hecho los grandes empresarios. Es tremendo. Y grandes empresarios con nombre y apellido y cercanos a parlamentarios. O sea, lo que pasa ahí es, como dices tú, el símbolo de... Claro. Hablan ustedes de la Agrícola Viento Norte en el libro, ¿no? Que entiendo que está ligada a un empresario, Francisco Álamo, que entiendo que a su vez tiene conexión con algunos parlamentarios, como tú mencionabas. Con Coloma. ¿Quién es Francisco Álamo? Bueno, Francisco Álamo es un empresario que está ligado al senador Coloma, a su sobrino con el mismo nombre y mismo apellido, pero que además está en estas organizaciones que se llaman CASUB, que son organizaciones que se instalan para organizar o distribuir el agua subterránea. Él es secretario de la Ligua y Cabildo, me parece. Perfecto. O sea, estamos hablando de gente importante, ¿no? Y que además recibe una tremenda multa. Ahora, él tiene sus argumentos, ha salido en la prensa dando excusas de por qué su máquina pareciera que extrajera más agua y no lo está haciendo, pero son excusas, digamos. Tiene una multa de la Dirección General de Agua como por 144 millones. Claro. Perfecto. Así que, bueno, eso, pero es un ejemplo. O sea, pasa, si tú te pones a leer el libro, está lleno. Estábamos conversando que la génesis de todo esto, bueno, como ustedes nos explicaban, surge en el año 81 con este código de agua que de alguna manera instala este nuevo modelo, ¿no? Pero entiendo que con Frei Ruiz-Tagle, a partir del año 94, este modelo se profundiza, ¿no? Y es el año 98, entiendo que las sanitarias se hacen privadas en este país. A ver, expliquemos un poco qué es lo que había atrás de esta suerte de obstinación que plantean ustedes justamente en el libro por parte de Frei Ruiz-Tagle. ¿De qué se trata todo eso? La verdad es que Frei Ruiz-Tagle, bueno, ya amarrado el Código de Aguas, se había perdido una buena porción de derechos de agua, digamos, de uso de la gente. Claro. Y además se viene con esta segunda parte, que es la privatización de las sanitarias. Por eso decíamos que Chile es como de los países que tiene sus aguas privatizadas tanto en el origen, que es el código, como en la gestión, que son las privatizaciones. Llega Frei Ruiz-Tagle a asumir la presidencia después de Elwin. Y lo que dicen todos los personeros que nosotros entrevistamos para este libro es que de verdad el gobierno necesitaba demostrar que tenía un equilibrio económico, y el fantasma más cercano era la situación en Argentina con Raúl Alfonsín. No querían que pasar por el hecho de tener una situación quizás económica desequilibrada, o darle argumentos a la derecha para decir que la izquierda no era capaz de gobernar. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno era utilizar esos escasos recursos que tenía en hacer algunas acciones sociales que fueran en directo beneficio de las personas, en el crecimiento económico.
y no les alcanzaba la plata para el tratamiento de agua servida, que era un gran problema. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en ese tiempo era muy común el cólera, lavar bien la lechuga, claro. Habían campañas el tifo, había campañas en públicas. Claro. Porque el tratamiento de agua servida era muy costoso, el Estado no se podía hacer cargo de ello y era algo que finalmente todos los parlamentarios de la concertación deciden definir como era una de las situaciones que sí iban a financiar desde el sistema privado. Perfecto. ¿Ya? Ahora, hay varios parlamentarios que participan en esto y que se arrepienten finalmente o que lo miran desde un punto de vista distinto con el pasar de los años. Claro. Es lo que dice Carlos Ominami, por ejemplo. Ajá. Tú me decías que había atrás esa obstinación de... Él es el que define esa obstinación, de hecho, Así ¿no? es. Claro. Carlos Ominami, que era senador socialista en ese minuto, Claro, ¿cierto? claro. Dice que él entendía que había una obstinación muy grande de parte de Frei Ruiz Tagle justamente para entregar de forma permanente a perpetuidad las empresas sanitarias que cuando se acaba la dictadura o cuando las recibe Frei más bien, Ajá. eran en un 92% estatales, ¿ya? Entonces después de un largo lobby, un largo tira y afloja, una conversación también permanente, un lobby permanente con los funcionarios de las empresas sanitarias, ellos deciden dar su voto en su mayoría a esta idea justamente de privatizar y aprobar una ley 19.000, ahora no recuerdo con exactitud, claro. Pero claro, en el fondo darle luz verde a eso y Carlos Ominami dice que había una obstinación muy grande y que él siente a la luz o con el paso del tiempo que tenía que ver también con el pasado empresarial de Frei Ruiz Tagle. O sea que más allá de la sensación de que de verdad el Estado no se podía hacer cargo económicamente de esa gran inversión, había una obstinación muy grande y una necesidad o una cercanía al empresariado que hacía que se generara una mayor presión respecto a esa privatización perpetua, digamos, que quizás si hubiesen reflexionado con el tiempo podría haber dado pie a una concesión por 30 años, por ejemplo, justamente de las empresas sanitarias. Es como el año 1998 se privatiza primero Osval, después Hemos, que son las empresas más grandes, y hasta el día de hoy que ya el Estado no tiene participación estatal. Ustedes mencionaban al senador Coloma y su relación con este empresario Álamos, ¿no? Nosotros estuvimos con Rodrigo Mundaca hace algunas semanas acá, de moda Tima, premiado en Alemania justamente por su trabajo concienzudo en la defensa del agua para las comunidades, digamos. Y él mencionó el caso de Antonio Walker, actual ministro de Agricultura, que ustedes también mencionan, y dio cuenta de una cantidad de litros por segundo que él posee, digamos, de su propiedad, 29.000, me dicen, litros por segundo, lo que es una brutalidad, ¿no? Ustedes en el libro mencionan a otras autoridades que de alguna manera estén ligadas a la propiedad del agua en Chile de manera importante. O sea, lo que mencionamos más allá de autoridades reconocidas, como podría ser el caso de Antonio Walker, es una gran cantidad de personas que están en un vaivén entre lo público y lo privado, y eso nos parece bien grave. Tienen un conflicto de interés. Tienen un conflicto de interés. Bueno, me parece que Aristía es probablemente el mayor ejemplo, ¿no? Que en algún momento está en INDAP, luego es presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera. Que es una de las mayores lobistas, además. Sí, que es una de las mayores lobistas. Ahora, quisiera quedarme en un detalle de lo que tú hablas, más allá de la cantidad de derechos de agua que tiene el ministro Walker, y que nosotros hicimos todas las búsquedas, y de verdad que eso es súper importante decirlo, porque aunque tú hagas todas las búsquedas en todos los registros y las bases de datos posibles, nunca vas a llegar a la verdad. De hecho, lo que dicen es que la DGA tiene solamente el 50% de la información. Dirección General de Agua. Que es la Dirección General de Agua. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es muy diverso, porque hay algunos que están en los conservadores de bienes raíces, los conservadores de bienes raíces no han entregado la información, hay otras que son derechos de agua otorgados por tribunales de la República que luego no se han regularizado. No, sí, es un caos. Pero espérame, es que solo quería decir algo respecto de eso, que más allá de cuánto derecho de agua tenga, que me parece que debe ser bastante, es importante, o más importante aún,
la cantidad de recursos que ha recibido desde el Estado. Y eso nos parece, yo creo que es grave, ¿no? Porque la Comisión Nacional de Riego, que está encargada de generar un riego a gran escala o tecnificar ese riego, ha hecho un esfuerzo tremendo desde el gasto estatal, claro, ¿no? Financiando a grandes empresarios. El ministro tiene, o está en el 7º lugar de empresarios en haber recibido más dinero de parte del Estado. El ministro Walker. El ministro Walker, y no es menor porque en septiembre de este año, cuando la Comisión Nacional de Riego cumple 40 años, él dice, bueno, queremos saludar a la Comisión Nacional de Riego, tanto que nos ha ayudado. O sea, evidentemente que la quería saludar, digamos. Entonces, yo digo, claro, ahí sí que hay conflicto de interés. ¿Tienen los montos? ¿De cuánto estamos hablando? 900 millones de pesos en sus distintas empresas. 900 millones de pesos, sí, desde el Estado, directamente desde el Estado, inyectado a sus empresas. Desde la Comisión Nacional de Riego. Desde la Comisión Nacional de Riego. Sí, tú debes decir algo, ¿no? Sí, Tania, yo quería hacer, no sé si dale, tenemos, no, más sí, que nada tienes, para hablar de la DGA en corto, pero en el fondo, la DGA, ¿por qué es tan importante? Porque en el fondo ellos tienen la misión, o es uno de los organismos más importantes que tiene la misión de ordenar justamente quién es dueño del agua. En Chile el Estado no sabe quién es dueño del agua. Porque si tú buscas un hilo, por ejemplo, y dice, esta persona tiene tantos litros por segundo, o tiene tantas acciones, porque además están expresadas en forma distinta, perfecto, los nombres están escritos de forma distinta, están tipeados de forma distinta. Está medio camuflado, digamos, de alguna manera. No hay un error permanente. No hay un cuidado, un error permanente. O sea, es una situación que vive en el error, que vive en medio de lo impreciso. En lo impreciso. Entonces es muy difícil saber quién es el dueño del agua. Y si además sumamos a eso la cantidad de empresas de corretaje de agua que se han formado, empresas que venden, compran agua y que tienen a los mismos exdirectores, asesores de la DGA puestos en esos cargos, se transforma de verdad en una puerta que va y viene, una puerta giratoria, sí, donde van jugando a las sillitas musicales de alguna manera. A las sillitas musicales se hace mucho más difícil, digamos, creer de verdad que se pueda hacer una ley o un proyecto de ley sin los intereses metidos en el medio. Sí. La investigación de Tania Tamayo y Alejandra Carmona, el negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca. Esto ya está disponible. Sí, hace 6 días. Hace 6 días recién. Le ha ido muy bien. Casi en exclusiva la conversación con nuestro programa. Les queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá para documentarse a cabalidad sobre esta historia, ¿no? Que tiene muchos bemoles, vericuetos y catacumbas también, por cierto. Este es el libro, El negocio del agua.